tienen allí la Biblia, si la tienen allí, pueden abrir en el capítulo 1. En el capítulo 1 se encuentra el saludo que hace el Señor a Juan. Se le aparece estando Juan el apóstol en la isla de Patmos. Hay que aclarar que es Juan el apóstol, ya que todavía tenemos en las iglesias gente ingenua que obviamente no conocen y a veces preguntan cuándo escribió Juan el Apocalipsis. Eh, Cuando estaba bautizando en el río o antes de lo que decapitaran en la cárcel, en donde escribió. Bueno, en fin, entonces hay que aclararles que no es ese Juan. Juan el que bautizaba era Juan el Bautista. El que aparece bautizando en la Biblia es otro Juan. Juan el apóstol era compañero de Cristo con los 12 apóstoles. Este Juan escribió Apocalipsis. Tuvo la visión en la isla de Patmos. Él estaba allí desterrado por causa de la palabra del Señor, como él mismo lo testifica. Entonces dice que estando en el día del Señor, estando él en el Espíritu, es decir, en una búsqueda intensa del Señor en oración, consagrado allí, él no se puso a llorar en la isla de Patmos, a quemar, a quejarse, a lamentarse, a decir que pobrecito yo, me trajeron a esta cárcel, esto no debería ser, esto es muy injusto para mí. No, él se puso fue a orar, a orar. Los siervos de Dios cuando son martirizados, cuando son encarcelados por la causa del Señor, están orando, están buscando intensamente la presencia del Señor. Allí entonces se le aparece el Señor y en el capítulo 1 lo saluda y Juan lo ve de una manera formidable, al punto que Juan queda asustado, pasmado, casi muerto, porque ¿quién puede resistir esa presencia tan maravillosa del Señor? Entonces el Señor le da un mensaje para las iglesias. Si tienen la Biblia ahí, entonces abren el capítulo 2 y capítulo 3. Allí le da un mensaje para las iglesias. Había 7 iglesias extendidas por toda la región de Asia Menor. La Asia Menor era la antigua Asia, no estaba extendida como hoy día, que es mucho más amplia, más grande. En ese territorio había 7 iglesias. La iglesia ubicada en Éfeso, la iglesia ubicada está Éfeso, Esmirna, está Tiatira, Sardis, está Pérgamo, Filadelfia y la Odisea. 7 iglesias. De esas 7 iglesias hay 2 iglesias que eran fieles. La iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia son iglesias fieles. Y había 5 iglesias infieles. 5, o sea, la mayoría de iglesias infieles. El Señor le da un mensaje para esas 7 iglesias. Y estas 7 iglesias pueden representar, si nosotros leemos el mensaje, el contenido de esas iglesias, nos damos cuenta que esos mensajes están vigentes para hoy día. Hoy podemos revisar cómo están las iglesias y la mayoría están como esas 5 iglesias. Iglesias que han perdido el amor, iglesias que han metido toda clase de herejías, toda clase de porquerías, se han convertido en un circo, en un negocio, en un club, en una cueva de ladrones. La mayoría de las iglesias lamentablemente entraron en el negocio, en el comercio de la fe y se han corrompido. Que Dios tenga misericordia de nosotros, porque no decimos esto despectivamente para creernos mejor que los demás, sino porque es una realidad que nos abarca. Y si no queremos que nos traten así, si no queremos ser contados con los comerciantes de la fe, con los truanes, los delincuentes, si no queremos ser tratados como los impíos, los falsos evangélicos, falsos cristianos, pues más vale entonces que nos salgamos de esa camada
y entremos en la palabra del Señor realmente. Cuando le hablamos a veces la palabra a algunos creyentes o iglesias que tienen toda una vida en un evangelio religioso, a veces legalista o a veces liberal, cualquiera de los dos extremos es malo, entonces se molestan porque les mostramos los versículos bíblicos. No, pero aquí la Biblia dice esto. Ay, no, usted ya se está volviendo raro, ya se cree muy bíblico, muy teológico. Bueno, si las iglesias no son bíblicas y teológicas, entonces dígame usted, amado hermano, ¿qué es lo que son? Dígame qué porquería es lo que son entonces. Si no son bíblicas, ¿qué son entonces? ¿Qué están haciendo? Si le decimos, mire, la Biblia dice esto aquí, 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 y se molestan, yo no comprendo qué estamos haciendo en las iglesias si nosotros nos enojamos porque la Biblia dice esto aquí o esto allá. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Si un pastor se enoja, si un hermanito se enoja porque le decimos, no, es que hay que salirnos de la mentira, de la herejía. Hace poco, precisamente, a una contienda que hubo en una iglesia porque unos hermanos reclamaron por unas herejías que se estaban predicando. Entonces yo pude pues colaborar de alguna manera allí tratando de pacificar para que no contendieran. Entonces me dijeron, no, es que esos hermanitos ahora se creen muy bíblicos, muy teológicos, y lo que son es unos herejes. Le dije, ¿ustedes saben lo que es una herejía? O sea, ¿qué es lo que ellos están reclamando? Están reclamando precisamente eso, herejías. Dice, no, pero es que toda la vida aquí en la iglesia hemos hecho las cosas así y ahora vienen ellos a cambiarlas. Mire, mire la locura que me dijeron. Toda la vida, llevamos 30 años en esta iglesia haciendo las cosas así y ahora ellos vienen a cambiarlas. O sea, lo que les importa es 30 años de tradición, 40 años de tradición. Es que hace 40 años estamos haciendo las cosas así y ahora ellos vienen a cambiarlas. Bueno, precisamente ese es nuestro error tan brutal, que pensamos que si tenemos 40 años en una iglesia haciendo algo, es porque eso es verdad. No, hay que revisar las escrituras, hay que revisar. Precisamente eso fue lo que le pasó a estas iglesias que el Señor le manda el mensaje y dice, llévale el mensaje al ángel de la iglesia. El ángel es el pastor de la iglesia y reclámale esto, esto y esto. Porque permitieron que se metieran las falsas doctrinas, las herejías. Y hoy tenemos un problema de herejías en la iglesia, pero es una cosa impresionante. Unos están con el pacto, la teología de la prosperidad, otros no predican sino ropa, ropa y ropa. Es una cosa loca subirse uno al púlpito a predicar solo ropa. Una hora hablando de ropa, de peluqueados, ¿sí? Y nosotros sabemos que el vestuario sí tiene mucho que ver en cuanto a la santidad. Sabemos que el corte de pelo tiene mucho que ver, claro que sí. Sabemos que el arreglo personal de los hombres o las mujeres tiene mucho que ver, claro que sí. Eso refleja mucha pulcritud en nosotros, pero no es el todo ni es la doctrina fundamental. Es necesario que la gente sea prudente, no ser desequilibrados. Unos se lanzan hacia los legalismos, entre más feo y más horrible, más santo, y los otros se lanzan hacia la liberalidad. Entre más mundanos e irreverentes, mujeres sensuales y sexualmente libertinas y muy extrovertidas en cuanto a su vestuario, demasiado sensuales, haciéndose atractivas y provocativas para los hombres. Ese es el otro extremo liberal. Y hombres también fanfarrones y mundanos, que es el otro extremo liberal. No hay que lanzarse a ningún extremo. Pero hoy tenemos todas esas costumbres y no solo eso, cosas que se predican en los púlpitos totalmente herejes. Entonces, por eso el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis tiene un mensaje a las iglesias que debe ser revisado para que las iglesias se enderecen. Y así como estaban en ese tiempo 5 iglesias infieles y 2 iglesias fieles, así estamos hoy en día. Hoy en día las iglesias hablan de la Biblia, pero no predican la Biblia, no obedecen la Biblia. Solamente se tiene Biblia por costumbre. Se abre la Biblia en el culto por costumbre y se lee un pasaje bíblico, pero no se predica la Biblia.
Hace un tiempito atrás me fui a una iglesia para hacer una visita, no como predicador, sino como visitante. Y me senté para escuchar el predicador de turno, el que habían invitado. Y amados, fue una hora de tortura para mí estar en esa silla. Una hora un hombre hablando y hablando, bla, 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 y nada de Biblia, nada de contenido bíblico. Leyó 3 versículos bíblicos y se fue para la China, Japón, Corea, hizo un sancocho de pata de gallina con pata de cochino, le echó todo lo que pudo, disparó para todos lados, un poquito de aquí, un poquito de allá, eso no entendimos fue nada. Y a lo último empezó a soplarle la frente a la gente, a tratar de tirarlos al piso y recibe, recibe, recibe. Y en eso se fue hora y media. Qué hora y media tan desperdiciada. Qué tristeza ir a una iglesia, la gente gastar pasajes, zapatos, dejar la cama, el descanso del domingo, dejar su descanso familiar, personal, por irse a una iglesia. ¿A qué? ¿A qué? A perder el tiempo. Claro, la gente debe ir a adorar a Dios, obviamente, eso es lo bíblico, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pero es una tristeza irse a una iglesia y sentir uno que perdió 2 horas porque uno adora a Dios, pero luego espera que le prediquen una palabra, porque esa gente estaba allí esperando una palabra y de paso que aplauden todo, porque la mitad de la iglesia estaba aplaudiendo. Yo no sé qué aplaudían. Yo no di ni un solo aplauso, porque yo no sé qué estaban aplaudiendo. El predicador pega gritos ahí y entonces alaba la gloria de Dios y aplauden de una vez. Pero ajá, ¿qué aplauden? Yo no entendí nada. Necesitamos predicar la Biblia. Ya no se predica Biblia en las iglesias, no se predica Biblia. Ya la Biblia no importa. Se revisa un texto, se tuerce, se desvía y tenemos una camada de ignorantes escuchándonos ahí que no saben nada de la Biblia y aplauden todo. Entonces da una vergüenza la predicación de hoy, la predicación moderna, contemporánea. Es una verdadera tristeza la pérdida de tiempo. Necesitamos volver a las escrituras. Este es el mensaje a las iglesias del capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Luego pasamos al capítulo 4 y 5. Allí hay una visión en donde Dios le muestra a Juan que la iglesia ya está en la presencia del Señor. Ya el 4 y 5, la iglesia desaparece de la tierra. Los que enseñamos pretribulación, pues comprendemos esto allí. La iglesia sale del escenario terrenal. Lamentablemente, pues respetando las posiciones de algunos ministros de Dios y algunas iglesias que no son pretribulacionistas, pues enseñan que la iglesia se va a quedar para la gran tribulación. No sé por qué enseñan eso, no sé qué texto bíblico toman, pero bueno, mi respeto para los hermanos. ¿Por qué? Porque también conozco pastores muy serios, amados de Dios, a los que yo respeto, incluso los escucho. No les escucho mucho la escatología, porque no me gusta la escatología de ellos, ya que ellos enseñan que la iglesia se queda para la tribulación. Pues la escatología no la escucho, pero les escucho los mensajes de la salvación. Sí, todo lo que tiene que ver con la doctrina del pecado, la salvación por gracia, que son mensajes buenísimos de ellos, muy buenísimos de ellos, y no son agaritadera, esa agaritadera que forman que no se entiende ni lo que están diciendo, no, no, esa gritadera, eso no es predicar, eso es gritar, acabarse la garganta y las cuerdas vocales ahí, y acabarle los oídos a los oyentes, eso no tiene ni sentido. No, predicaciones de predicadores serios, serios, ¿sí? Que escuchamos. Entonces, yo siempre los recomiendo. Recomiendo a John MacArthur, a Paul Washer, a Sugel Michelén, a José Manuel Sierra, a Juan Manuel Vaz, a Tolo Pilo, a Carballosa, a Samuel Pérez Millos, David Wilkerson, Leonard Ravenhill, a Billy Graham, predicadores que predican y se les entiende lo que están diciendo. Incluso el señor Armando Alducin, que es profesor de teología y escatología, el señor Charles Stanley, Adrian Roger. Estas personas se pueden escuchar. Ellos tienen distintos puntos en la escatología. El doctor Miguel Núñez, incluso el mexicano Chuy Olivares, también lo escuchamos. Todos esos señores, aunque tienen distintos puntos en escatología, pero en cuanto a la santidad, a la iglesia, todo lo que tiene que ver con la doctrina de la iglesia, las normas de la iglesia, la salvación, el pecado,
Todos los mensajes que ellos predican, que no sea escatología, todos son una bendición. Ya cuando es escatología, ellos tienen diferencias, porque entre ellos hay pretribulacionistas y otros que no son pretribulacionistas, ¿no? Incluso incluyo ahí a Jimmy Swaggart también, porque es una bendición, ya está anciano, está viejito, pero también un varón de Dios, en fin. Y si ustedes quieren, incluimos ahí a Yair Cifuentes para que lo puedan escuchar también. Bueno, mis amados hermanos, en el capítulo 4 y 5 vemos entonces que la iglesia ha partido de la tierra, ya no está en la tierra. Ahora, a partir del capítulo 6, repito, si tienen la Biblia allí, a partir del capítulo 6 hasta el capítulo 19, entonces ustedes pueden tomar sus páginas de la Biblia ahí, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19, son 7 años de tribulación. Ahí viene el anticristo, que son los 4 jinetes, el anticristo, después viene la guerra, después viene el hambre y la muerte y el infierno. 4 jinetes del Apocalipsis se abren en los sellos a partir del capítulo 6. Entonces está 6, 7, 8, 9, 10, etcétera, hasta el capítulo 19. Ya en el versículo 7 del capítulo 19 son las bodas del Cordero y la iglesia se prepara para descender a la tierra con Cristo. Ya en el versículo 11 de ese mismo capítulo 19, la iglesia desciende o Cristo desciende con la iglesia, vienen a la tierra y el Señor enfrenta la batalla de Armagedón. Cuando llega a la tierra encuentra que los ejércitos están listos para matarse unos a otros. Y ahí en el versículo 11, entonces el Señor llega a la tierra, destruye a sus ejércitos enemigos, toma vivo al anticristo y al falso profeta y los lanza al lago de fuego. Ellos estrenan el lago de fuego sin morir. Ellos son lanzados vivos allá. Bien, en el capítulo 20 comienza el reino milenial. Termina la batalla de Armagedón y comienza el reino de 1000 años en donde Cristo gobierna. Allí entonces somos reyes con el Señor, reinando. La nación de Israel toma su territorio y el Señor les da todos los privilegios que se le prometió a Israel. Entonces allí comienza Israel también su reino de 1000 años. Allí también reinan los decapitados de la gran tribulación que resucitan. Resucitan. Toda Israel está resucitada, resucitan los decapitados de la gran tribulación y reinamos 1000 años con el Señor. Al finalizar los 1000 años, a partir del versículo 7 del capítulo 20, es desatado Satanás y su imperio del mal, de demonios, con el fin de tentar nuevamente a los hombres sobrevivientes de la tribulación, los que salieron vivos de la tribulación, que no fueron marcados con el sello de la bestia y que no lograron ser decapitados o martirizados, quedan vivos, inundan el reino milenial, se multiplican, pero al final tienen que ser tentados, probados, para ver si son de Dios o de la carne o del diablo. Y muchos de ellos traicionan al Señor. Entonces viene la batalla final, que ya no es una batalla bélica, digámoslo así, como la de Armagedón, sino una batalla más rápida. Desciende fuego del cielo y los consume y se acabó. En el primer round los mata el Señor. Entonces ahí viene el capítulo 20, versículo 11 al 15, el juicio final de todos los pecadores. Todos los pecadores. Porque la iglesia ya no será juzgada allí. La iglesia en el tribunal de Cristo fue recompensada. Eso fue 1000 años antes. Entonces allí, al finalizar el reino milenial, viene el juicio final. Entonces todos pasan al juicio final. Se abren los libros, se revisan las obras que hicieron, los pensamientos, las palabras, todo lo que dijeron, todos sus pecados escondidos, los que hicieron detrás de la puerta, debajo de la cama, donde nadie los veía, todo eso es expuesto a la luz y son echados al lago que arde con fuego y azufre por la eternidad, porque ninguno estaba inscrito en el libro de la vida. Allí se revisa el libro de la vida, no se encuentra en el libro de la vida. Se revisan las obras que hicieron,
Los libros son abiertos. La Biblia es expuesta allí para que los encare a todos. La Biblia es juicio para todos esos pecadores. Finalmente viene capítulo 21 y capítulo 22, cielos nuevos, tierra nueva y la nueva Jerusalén. Y hay una descripción muy fuerte que dice, los perros estarán fuera, los hechiceros, los idólatras, los herejes, toda esa gente está afuera. Por eso de que predicar herejías en las iglesias y que eso Dios no lo toma en cuenta, no, 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 no. Todo ese basurero que se predica en muchos púlpitos es peligroso para la vida espiritual. Porque los hechiceros, idólatras y todos los que predican mentiras, toda esa gente será exterminada. Sé que nadie que está predicando ese montón de herejías que yo he escuchado que predican, creen que van a burlarse del Señor. No. Más vale que se vuelvan a la Biblia, que se vuelvan a la palabra del Señor. No es un juego estar predicando lo que a uno se le antoje. Hay que predicar pegado al texto bíblico. Por eso consideramos que la mejor predicación es la expositiva. Pero aquí todavía no les voy a dar una clase de hermenéutica, que es la predicación expositiva, la que expone un pasaje bíblico y explica texto por texto sin cambiar el significado del pasaje, sino lo que dice el texto. Simplemente se hace alguna ampliación de lo que dice allí sin cambiar la doctrina. Eso es expositiva. Se exponen los pasajes bíblicos y se expone la Biblia a los oídos del oyente. Muy bien, entonces allí estos estarán fuera, pero también termina diciendo, el que sea inmundo, pues siga en su inmundicia. El que sea injusto, siga en su injusticia. Tranquilos que ya se les acabó el tiempo. Pero el que sea santo, santifíquese entonces. Si alguno quiere ser santo, siga santificándose. Y finaliza diciendo, ven pronto, Señor Jesús. Pronto. Y el Señor dice, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. Las señales se están cumpliendo, el Señor está a punto de venir. Bien, ahora quiero escucharlos a ustedes, ya que hicimos un resumen de todo lo que estos 2 meses estuvimos leyendo y haciendo comentarios. Quiero escuchar comentarios de ustedes acerca de este estudio. Comiencen ustedes, alguno que levante la mano. Buenos días, pastor. Buenos días, hermano. Dios le bendiga. Sí, hermano, Bueno, yo ya había leído, ¿qué? Apocalipsis, pero pues así de carrera. Entonces, ahorita en esta explicación, pues claro que le quedó muy entendido a uno que la palabra de Dios se cumple y ahí está escrito todo y así como está escrito se va a cumplir y de hecho se está cumpliendo. Gracias. muy bien, hermana Yolanda, gracias por sus comentarios. ¿Quién más por allí? Pastor, muy agradecida por cada explicación que se dio de la palabra, especialmente porque sí, generalmente cuando uno empieza a leer la Biblia, le dicen a uno sobre el Apocalipsis, que es un libro muy terrible, que, o sea, le infunden a uno miedo. Pero lo que usted nos ha enseñado exactamente, que es un libro que nos trae esperanza, esperanza al pueblo de Dios. Sabemos que el Señor es un Dios justo, un Dios soberano, y pues da a quien la paga por su pecado, por su iniquidad. Entonces, qué bueno que podemos ver los dos juicios, o sea, no juicios, sino, como que dice, los tribunales, el tribunal del Señor Jesucristo y el tribunal del trono blanco. Y qué bueno que nosotros vamos a estar en el tribunal del Señor Jesucristo para recibir recompensas por todas las obras que hicimos acá, para la gloria y la honra del Señor. Qué bueno que nosotros podemos disfrutar de esa recompensa que el Señor nos da, que podemos estar acá en la tierra y quizás ver que nuestros esfuerzos no tienen como quien dice esa validez, ¿sí? Pero qué bueno que el Señor lo tiene en cuenta. Muchísimas gracias, pastor. Bueno, me alegra mucho. Gracias a Dios por esos comentarios. ¿Quién más? Vamos, anímese, hermano. Hermano pastor, yo levanté la mano, pero bueno, ya hablé. En realidad para mí ha sido de gran bendición porque sí, yo también he leído el Apocalipsis, pero he podido entender y comprender, ¿verdad? Que nuestros esfuerzos no son en vano, ¿sí? Y
me da gran gozo y alegría entender y comprender que no solo es prepararse para el arrebatamiento, sino que ya después de eso nosotros vamos a reinar con el Señor. Y que no es en vano lo que nosotros hacemos, porque a veces en nuestra humanidad nos entristecemos, ¿sí? Por ver situaciones o por ver tantas injusticias, ¿sí? Y uno a veces llora en la presencia de Dios, Señor, ven pronto, ¿sí? Pero es hermoso saber que no es solo aquí, sino que nuestra esperanza es que nuestra ciudadanía está con Él, y entender y comprender que vamos a reinar en esta tierra con Él por 1000 años, a entender y comprender que no es nada más aquí, sino que lo más hermoso viene cuando ya no estemos aquí. Entonces eso no, por lo menos en particular a mí me hace eh, entender y comprender que soy muy privilegiada, ¿sí? Y que aún no he hecho prácticamente nada para lo que el Señor me tiene reservado allá, y que los tesoros los debo guardar, los debo tener en el cielo y no aquí en la tierra, como dice su palabra. Eso por lo menos a mí me llenó de esperanza y entender cosas que antes no podía entender completamente, porque en nuestras iglesias, porque pues tengo años en el Evangelio, nos hablaban bien el rapto, sí, la iglesia se va, pero prepárense, solamente hasta allí. Pero es que es hermosa la heredad que nos toca en Él, porque no solo eso nada más nos llega ahí, nos vamos y ya no. Es que debemos prepararnos, estar preparados, porque es que vamos a reinar con Él. Tal vez el Señor nos tenga a unos para una cosa, a otros para otra, ¿sí? Entonces Así a es. veces qué tanto estudia uno, qué tanto se prepara o prepara a la familia, si igual se van a morir, ya así. Entonces la otra vez me dijeron, pero usted qué tanto estudia la Biblia dice que el que tanto estudia, como que eso es cansancio, agotamiento. Yo digo, y en otras áreas también me han dicho, y entonces yo le digo, pero es que yo no sé si mi amado me tiene a mí para algo más, más adelante, ¿sí? Entonces es Sí, hermoso es comprender. impresionante que la Biblia sea tan despreciada. Usted que tanto estudia, que tanto profundiza, que tanto... Es impresionante que la Biblia sea tan despreciada, parezca tan fastidiosa a quienes deberían amarla letra por letra, capítulo por capítulo. Es impresionante, pero es una realidad lo que usted ha dicho, hermano. Bueno, como usted dice, la hermana Dayana, es un libro de esperanza, ninguna tortura, es esperanza, porque para nosotros no es la condenación. Solo que mostremos que somos salvos, eso es todo. No somos perfectos, pero mostramos que somos salvos. Levantaron la mano también Johnny y Patricia. Gracias, hermanos, los que han participado. ¿Quién más? Buenos días, pastor. Dios le continúe bendiciendo. Doy gracias muy personalmente de este siervo de Dios, de bueno, haberle conocido a usted por audio y a este grupo de hermanos en diferentes lugares. Yo sé que esta enseñanza va a ser de mucha bendición para nuestras vidas y de también de nosotros de ponerla por obra, por la gracia y misericordia de Dios, instruirnos y una de las enseñanzas que he aprendido también y que tenemos que tener nosotros como siervo de Dios, ser humilde y enseñar también a otros con toda humildad, porque es algo de verdad que así de verdad nosotros cumplimos la ley de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como usted lo ha dicho, y la palabra nos enseña, tenemos que perfeccionarnos, que los ministerios, los dones, no es que uno es más grande que otro, no, todos son para la edificación de la iglesia. Y me llama la atención hablando de lo que el Espíritu le ha dado a usted allí, de este resumen del Apocalipsis. Vemos allí al apóstol Juan, allí en ese lugar, que no lo estaba viviendo muy bien, podemos decirlo. Él estaba ahí, por lo menos desenterrado, ahí, aislado, pero él estaba
en el espíritu. Me llama la atención eso, ¿eh? Él estaba congregado en el día del Señor. Qué maravilloso, ¿eh? Y la otra parte, que ve al Señor, no ve al Señor como lo veía cuando el Señor estuvo aquí en la humanidad de él, que él estaba ahí en su pecho y provocaba hasta celo de los otros discípulos. Lo vio en gloria, porque la Biblia dice que cayó casi muerto. Entonces lo Así vio en gloria, y esa es la esperanza de nosotros también, algún día verlo también en gloria, con la ayuda así de él es. y el poder de su Espíritu Santo. Amén, pastor. Sí. Y damos gracias que nosotros no caeremos como muertos, porque ya estaremos en cuerpo glorificado. Total que vamos a resistir, gracias a Dios. Sin embargo, no puedo asegurarles que no nos arrodillemos ante Él. Lo más seguro es que nos vamos a arrodillar. La Biblia también dice que estaremos delante de Él para ser recompensados. Lo que yo no sé es si nuestra primera impresión será de rodillas o será de pie, no lo sé, porque de pie eso representa respeto ante el Señor y de rodillas representa adoración ante el Señor. Total que es muy posible que caigamos de rodillas y luego estemos de pie. La Biblia no dice nada de eso, pero solo podemos imaginarnos. Solo que no caeremos como muertos, porque ya no estaremos en este cuerpo que no resiste la presencia del Señor en caso de que llegáramos a verlo como Juan, que el susto fue muy tremendo. Gracias, hermanos, muy amables. Hermana Patricia, demos la gloria a Dios. Amén, pastor. Bueno, agradecida de Dios primeramente por haberlo conocido, pastor, un pastor de sana doctrina, de que Dios fue el que tuvo cuidado de colocarnos, ¿verdad?, a todos para que oyéramos su palabra. Creo que este libro de Apocalipsis es un libro que se debe explicar en las iglesias, porque las personas tienen que saber, los cristianos tienen que saber lo que le viene al mundo. Y muchos están viendo las cosas que están pasando como una cosa deportiva, una cosa light. O sea, no, ¿por qué? Porque desconocen de la enseñanza. Yo había leído, pastor, el libro de Apocalipsis, y sí me habían predicado sobre el arrebatamiento y eso, pero no lo había entendido como lo entendí ahora. Y es gracias a Dios, gracias a usted. Y bueno, muy agradecida, pastor. Muy bien, damos la gloria a Dios por todo eso. Nos alientan a seguir estudiando y enseñando. Hay mucha gente más que debe aprender estas cosas. Y como le dije, yo tengo copias de todo lo que hemos escrito para comentar eso. El que me vaya escribiendo, pues ahí le voy enviando. Hermano Filemón. La hermana Belkis. Hermana Belkis, ¿cómo está? Bien, Dios les bendiga a todos. Lo que decía la hermana Patricia, eso es verdad. El libro de Apocalipsis es un libro que en la iglesia casi no se toca, casi no se enseña. Yo creo que ni los pastores lo escudriñan, ni lo entienden, por eso quizás ni lo enseñan. Y por lo que usted decía, en vez de estar pasando una hora ahí perdiendo el tiempo, debería enseñarse el libro de Apocalipsis. Lo que es el libro de Apocalipsis, lo que es el rapto de la iglesia, lo que concierne al anticristo y todo eso no se toca casi en las iglesias, por lo menos los hijos de nosotros. Los hijos de nosotros que nacieron ahí en la iglesia, ellos prácticamente no saben de eso. Uno les dice cosas a ellos y ellos se quedan como, porque en la iglesia no se enseña. Entonces yo siempre había tratado de que en la iglesia donde he estado se enseñe eso, porque los hijos de uno no conocen. Pasa igual como los católicos, que los católicos no tienen idea ni siquiera de que viene Cristo. Yo le decía a mi hijo eso, su suegra ni siquiera sabe que viene Cristo, que está el rapto de la iglesia y eso. Entonces, en eso hay o sea, se ignora en las iglesias y sí hace mucha falta que se enseñe
y muy bueno todas estas enseñanzas que hemos tenido toda esta mañana, muy edificantes para nosotros, porque sí, ¿verdad? A veces se nos olvida de que nosotros no vamos a pasar por todas esas cosas, de que Dios nos va a guardar, y por eso es que a veces hay personas que le da como miedo el libro de Apocalipsis, pero tenemos que entender de que Dios nos va a guardar de todas esas cosas, que no vamos a pasar por eso y que nosotros lo que nos vamos es a gozar con el Señor. Dios le bendiga, hermano. Gloria a Dios por todas esas palabras maravillosas. Y yo les animo a ustedes para que con su familia, obviamente la familia que les permita, la familia que tenga ese respeto por ustedes y les permita pues comentar, leer algún pasaje bíblico de Apocalipsis de vez en cuando, pues ustedes no tengan temor de leerlo. Obvio, no tendrán la capacidad de pronto, la maestría para enseñar todo lo que hemos enseñado, porque con una sola enseñanza no van a retener todo, eso es lógico, ¿no? Pero por lo menos ya tienen un panorama, tienen una idea, y eso es lo que es importante. Hoy les he hecho un resumen incluso para refrescarles la memoria y ayudar a los nuevos que de pronto hayan llegado apenas hoy, por lo menos ayudarles a entender de qué se trata ese libro, ¿ve? Una visión acerca de el futuro. A partir del capítulo 6 comienza ese futuro cercano que ya está muy próximo, en donde el anticristo se levanta y pasarán 7 años de tribulación y entonces viene el Señor y ya todo lo demás y la eternidad. Por lo menos les he dado un resumen. Bueno, vamos a cerrar con oración, pero el hermano Johnny levantó la mano, cuénteme. Sí, pastor, ya, bueno, bendiciones para todos de nuevo. Quiero pedirle, bueno, que estén orando por este siervo, conforme a la voluntad del Señor. A mediodía salgo con un equipo misionero a la convención de aquí, de nuestra organización terrenalmente, y quiero que estén orando por este siervo y este equipo que me va a acompañar, y que la gracia del Señor, verdad, que todo allí nos use para tomar decisiones sabias en ese lugar, y todo sea para la obra del Evangelio. Y así, bueno, para que ustedes sepan que no voy a estar estos días, jueves ni viernes, y con la ayuda de Dios y a favor del Señor estaré, bueno, ya en la próxima semana. Eso es muy correcto, hermano, muy bien. Yo en este momento tengo que salir a buscar a mis padres, mis ancianos padres, porque hoy tienen citas médicas y a partir creo que de las 5:30 mi papá tiene que ir a hacer la fila para sacarse examen de sangre y todo esto. Entonces, amados hermanos, pues vamos a orar, demos gracias a Dios, gracias por su participación, asistencia, palabras hermosas, que no se trata de aquí echarle flores a nadie, eso no, yo sé que sus palabras han sido respetuosas, sinceras, aquí damos la gloria al único que la merece, nuestro Señor Jesucristo.